Polonia no es solo un país en el mapa de Europa. Polonia es una herida que sangró durante siglos y aún así logró mantenerse en pie. Es el ejemplo vivo de cómo un pueblo puede ser borrado oficialmente y seguir existiendo en la memoria de quienes se niegan a desaparecer. Imagina un lugar que fue invadido, dividido y repartido como si fuera un territorio sin alma. Imagina que ese lugar dejó de ser reconocido por el mundo, pero en cada casa, en cada oración, en cada corazón, seguía siendo Polonia. No fue una nación nacida del poder, sino de la resistencia. La historia de este país no se escribe con batallas heroicas únicamente, sino con la determinación silenciosa de quienes se negaron a dejar morir su idioma, su cultura, su fe y su identidad. Polonia fue sometida por potencias extranjeras, suprimida por gobiernos invasores, prohibida en documentos oficiales, y aún así sobrevivió porque mientras existiera alguien dispuesto a pronunciar su nombre, Polonia seguía viva. En el corazón de Europa, entre el avance de ejércitos y el choque de ideologías, este país aprendió que la verdadera fuerza no está en las armas, sino en la voluntad colectiva. Cuando muchos se rindieron, los polacos eligieron luchar de formas que el enemigo no podía controlar. En la educación clandestina, en la preservación de sus tradiciones, en la fe que se profesaba en silencio, en historias transmitidas de padres a hijos como si fueran una promesa. Una nación que no existía oficialmente logró mantenerse gracias a la convicción de su gente. Polonia fue ejemplo de lucha sin ser reconocida, y eso la hizo indestructible. Cuando los ejércitos más poderosos del mundo intentaron apagar su espíritu, respondieron con una valentía que superó la lógica. En medio de la oscuridad absoluta, surgieron movimientos que desafiaron la opresión sin usar fusiles. Se organizaron rebeliones, se infiltró información, se crearon redes de apoyo entre civiles. Muchos murieron sabiendo que no verían a su país libre, pero lo hicieron por quienes vendrían después. Cada sacrificio fue un ladrillo invisible en la reconstrucción de su nación. Hubo momentos en los que el mundo entero la abandonó, pero Polonia siguió esperando su oportunidad. Y llegó. Un día, sin necesidad de proclamarlo, el país se levantó de entre los escombros para reclamar lo que siempre fue suyo: su existencia. No hizo falta una gran victoria militar, sino el desgaste de las potencias que la controlaban y la determinación de un pueblo que ya lo había perdido todo, excepto la esperanza. Fue entonces cuando Polonia resurgió con una fuerza inesperada. No como un actor menor, sino como una nación que había aprendido a resistir incluso cuando nadie la veía. Su reconstrucción fue impulsada por la fe, el esfuerzo y una convicción muy clara: nunca más permitir que otros decidan su destino. A partir de ese momento, Polonia desarrolló una identidad basada en el coraje. Mientras otros países crecían gracias a territorios o a comercio, Polonia crecía alimentándose de su historia de dolor. Y ese dolor se convirtió en fortaleza nacional. Comenzó a fortalecerse, a modernizar su economía, a formar alianzas estratégicas, a hacer que el mundo la escuchara no por imposición, sino por respeto. Su transformación fue silenciosa pero firme. Polonia aprendió que para sobrevivir no basta con tener armas, hay que tener memoria. Y su memoria, una de las más intensas de Europa, le recordó que los peligros nunca desaparecen, solo se transforman. Hoy, en medio de tensiones globales, Polonia vuelve a estar en el centro de atención del mundo. Situada entre potencias que históricamente la dominaron, observa cómo resurgen conflictos que creíamos enterrados. Mientras algunos países buscan negociar desde la comodidad, Polonia actúa con urgencia porque conoce los costos de esperar demasiado. Sabe que la libertad no se mendiga. Se defiende antes de que sea amenazada. Ha decidido prepararse e invertir en su defensa, reforzar sus alianzas, y muchos se preguntan si se prepara para una guerra que aún no ha comenzado, o si simplemente aprendió que el error más caro es confiar en la paz eterna. La mirada de Polonia hacia el futuro no es ingenua. No espera que el mundo la rescate como no lo hizo en su peor momento.
Ahora levanta la voz para advertir que la historia puede repetirse si se ignora. Algunos la ven como una nación impulsiva, otros como una fuerza de alerta para todo el continente. En su cultura, en su política y en su forma de entender el destino, yace una pregunta constante. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar para no volver a caer? Y esa pregunta no es solo para los polacos, sino para la humanidad entera. La experiencia de Polonia sirve como espejo. Nos muestra que los países pueden ser destruidos físicamente, pero jamás destruidos espiritualmente si su pueblo mantiene viva la fe en su identidad. Polonia enseña que desaparecer no es dejar de existir, es dejar de luchar por ser. Y ellos jamás dejaron de luchar. Esa es su mayor victoria. Hoy, cuando todo parece avanzar hacia un futuro incierto, cuando los conflictos se multiplican y las alianzas tiemblan, Polonia se levanta como un recordatorio. Ningún poder es eterno, ninguna invasión lo es, ninguna dominación dura más que la voluntad de un pueblo. A lo largo de su historia hubo momentos en los que parecía destinada a ser un simple territorio, pero renació para convertirse en símbolo. Símbolo de resistencia, de lucha silenciosa, de fe colectiva. Un país que no se define por sus guerras, sino por su capacidad de sobrevivir a ellas. Quienes estudian su pasado advierten que los momentos más peligrosos no son los de batalla, sino los de falsa tranquilidad. Polonia lo aprendió cuando se confió. Ahora no repite ese error. Observa, analiza y actúa con determinación. Si en algún momento el mundo vuelve a dividirse, muchos creen que será allí, en su frontera, donde se escriba el primer capítulo. Pero esta vez, Polonia no estará sola. Y si llega ese día, estará preparada, no como víctima, sino como protagonista. Porque un país que logró regresar desde el silencio más profundo, ya entendió que su destino no se escribe con miedo, sino con fuerza. Y esa fuerza proviene de una verdad simple y poderosa. Puedes quitarle la tierra a un pueblo, pero si no logras quitarle su identidad, tarde o temprano regresará. Así es como Polonia se convirtió en leyenda, no por imponerse al mundo, sino por sobrevivir a él. Y mientras exista alguien dispuesto a recordarlo, Polonia seguirá viva, preparada para cualquier desafío, dispuesta a enseñarle al mundo que la verdadera victoria no se mide por territorio, sino por la capacidad de resistir cuando todos creen que estás derrotado. Si alguna vez te preguntaste cómo un país puede renacer sin tener nada, la respuesta está en esta tierra. Una tierra que aprendió que la fuerza no proviene del poder, sino de la convicción. Y esa convicción, la de nunca volver a desaparecer, es lo que la mantiene en pie hoy, observando el futuro sin temor, porque Polonia ya sobrevivió a lo impensable. Todo lo que venga después será, una vez más, una nueva oportunidad para demostrar que hay naciones que, aunque caigan, nunca se rinden.